Y nosotros nos vamos directamente a la naturaleza. Hace buen tiempo, estamos en primavera y aparte tenemos muy buena compañía. Nosotros le presentamos a Darío Santos, experto en Mindfulness. Muy buenos días, Darío. Buenos días, Antonio. Oye, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio, porque yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos buen tiempo, tenemos buena temperatura, poder disfrutar de los placeres que nos da los alrededores de Villarrobledo. Estamos contigo porque justamente hace, yo creo que unos 2 años, yo personalmente te conocí a ti, conocía el Mindfulness, y yo creo que está muy bien poder hacer un recorrido por estos 2 años que ha sido de Darío Santos y también qué ha pasado con el Mindfulness, que has estado prácticamente por todo el mundo. Pero antes de conocer todo ello, yo creo que también sería interesante para aquellas personas que nos están viendo ahora mismo, que digan, uy, ¿qué es el Mindfulness? Lo he escuchado, pero yo no sabía que teníamos una persona en Villarrobledo que lo conociera tan profundamente. ¿Qué es el Mindfulness, Darío? Pues Mindfulness es la capacidad humana que tenemos todos realmente de poder estar presentes con lo que está ocurriendo aquí y ahora. Es darnos cuenta de dónde está nuestra atención, de dónde estamos. Habitualmente es en la mente, nuestra atención tiende a estar en pensamientos acerca del pasado, del futuro. Nos levantamos por la mañana y ya estamos pensando qué es todo aquello que tengo que hacer en el día y realmente no estamos sintiendo, disfrutando, experimentando el lugar y lo que está ocurriendo en este momento. Mindfulness es la capacidad de poder regresar a este momento presente y es una cualidad que es entrenable. Y esto de aquí ha surgido pues todo este cuerpo de prácticas y conocimientos de Mindfulness que bueno, pues viene de las ciencias contemplativas y recientemente la investigación científica ha demostrado los beneficios de entrenar esa capacidad de regresar al presente en relación a poder, por ejemplo, gestionar nuestras emociones, regular el estrés y vivir una vida pues mucho más plena, más presente también con las relaciones y con uno mismo. Darío, ¿cómo lo podemos aplicar en la vida, en las personas, en las edades? Pues en realidad Mindfulness se está aplicando en todas las etapas de la vida, ya desde los niños en el colegio, incluso en el jardín de infancia se está empezando a aplicar con juegos, con adaptaciones. Ya en los niños y en los adolescentes les permite empezar a conocerse a sí mismos, porque esto es lo que ocurre, ¿no? Como en todas las tradiciones, que quizás lo importante en esta vida es conocerse a uno mismo. Cuando uno se conoce puede también dar cuenta de aquello que es importante para mí, que me genera sufrimiento y que me va a permitir estar bien. Por ejemplo, cuando la gente me dice, bueno, ¿qué puedo hacer para estar bien? Yo, ¿cómo voy a saber qué puedo hacer para estar bien si no sé cómo estoy? Entonces, primero es ser consciente de cómo me estoy sintiendo ahora. Entonces, este ser consciente, esta posibilidad se cultiva con la práctica de la meditación mindfulness, que es un tipo de meditación validada por la investigación científica. Y se está aplicando en todas las edades, en adultos sobre todo. Lo que tenemos hoy día en estas sociedades occidentales, bueno, en general, es el estrés. El estrés es una de las grandes problemáticas y hoy día en la actualidad también la ansiedad está siendo pues el pan de cada día de muchas familias. Entonces Mindfulness aquí nos puede ayudar a entrar en contacto, a reconocer nuestras propias herramientas que tenemos para poder gestionar nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestro sufrimiento y llevar una vida mucho más conectada con uno mismo y con los demás. Se está llevando a cabo, por resumirte, las aplicaciones tanto en educación como en salud, en la salud pública, en la psicología, como a nivel laboral. Se está introduciendo en empresas, en el ámbito laboral, para reducir el burnout, el quemazón del empresario, ¿no? Del trabajador con el estrés. Y en realidad en todos los ámbitos, incluso en la política, se ha llevado al Parlamento británico, por ejemplo, que están practicando mindfulness, para que te hagas una idea. Una técnica que poco a poco está siendo más conocida y más utilizada en muchos ámbitos. ¿Tú has visto en estos 2 últimos años que mindfulness está siendo más reconocido, más conocido y más aplicado en diferentes ámbitos? Completamente. Ya, en realidad mindfulness no es nada nuevo. Se viene haciendo pues miles de años, sí, de tradiciones orientales,
Lo que ocurre es que bueno, pues la ciencia como vehículo que es de alguna manera y que nos permite como tener una cierta vericidad, certeza de los beneficios, de cómo funcionan ciertos instrumentos, ciertos elementos, pues en las últimas décadas, al traer este tipo de prácticas milenarias al laboratorio y tener a personas meditando con un casco, ¿no?, de neuroimagen para ver qué ocurre en su cerebro, pues se ha visto que el cerebro cambia anatómicamente con la práctica de mindfulness. Hay estructuras cerebrales relacionadas con la regulación emocional, con el miedo y demás, que cambian. Entonces, esto ha permitido que mindfulness se ha podido integrar y llevar a todos los ámbitos de la sociedad, ya que dependiendo de la intención con la que lo apliques va a tener un diferente beneficio de alguna manera, ¿no? Darío, tenemos la suerte de tenerte aquí en Villarrobledo, pero sabemos que no paras de viajar. ¿Qué ha sido de ti durante estos 2 años? ¿Por dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? La última vez que nos vimos era en el espacio Star Mindfulness aquí en Villarrobledo, justo al principio de la temporada. Ahí estuve acompañando a decenas de personas aquí en Villarrobledo que me conocerán muchos de ellos. Y tras esto, bueno, pues ahí me vienen como esa intuición de alguna manera. Lo que tiene que conocerse a uno mismo es que también, como hablamos de mindfulness, el sentir más tu cuerpo te conecta a lo que uno necesita en cada momento, a lo que está llamado a ser de alguna manera. Y a mí en este caso, poco después de conocernos y de esa temporada en Villarrobledo, pues recibí un poco este llamado a irme a Perú, en particular a Sudamérica, y estuve allí, pues sobre todo en Perú, en la selva, en el Valle de los Incas, y estuve entrando en contacto con la medicina tradicional amazónica y con también mucha sabiduría que hay en relación a la conexión con la naturaleza, que tiene tanta sabiduría y que aquí hemos perdido en gran medida. Entonces estuve por allí en varios lugares y finalmente en Lima estuve dirigiendo la Sociedad Peruana de Mindfulness, y es allí en la ciudad de Lima, llevando varios grupos de mindfulness y de cultivo de la compasión. Oye, hablamos de mindfulness, como tú dices, una técnica milenaria ya de muchísimos años. Sí que es cierto que ahora sí que estamos como muy pendientes en nuestra sociedad de captar o recuperar esas técnicas para poder ser más completos en muchos aspectos. Como tú bien dices, sobre todo es fundamental el poder conocerse. Yo no sé si el mindfulness hay en algún país específico que sea una técnica que sea ya muy conocida, que se esté practicando mucho y que, por ejemplo, nos lleve a la delantera, como en este caso en nuestro país, aquí en España. En Inglaterra, por ejemplo, sí que han tenido una integración de mindfulness en la estructura social, como te decía, más en la política, por ejemplo, que ha llamado mucho la atención al resto de Europa, pero también en Estados Unidos, en la educación, en colegios. O sea, en general, en países donde pues, la ciencia, digamos, vehicula todo aquello que se verifica y que se incluye, pues en todo, sobre todo en Europa y en Norteamérica es donde más se está incluyendo, y en Latinoamérica, en Sudamérica, pues también poco a poco. De hecho, no había como una estructura así bien implantada cuando yo llegué al Perú, y por eso también me invitaron a llevarla, por la experiencia que tenía por aquí. Oye, hablamos de mindfulness. Fíjate, cuando hablábamos nosotros hace 2 años, todo lo que ha pasado en estos últimos meses, yo no sé si de alguna forma el mindfulness nos puede ayudar con todo lo que nos está pasando, porque estamos hablando de cambios de trabajos, de estado, emocionales, forma de vivir, que claro, antes estábamos por ahí viajando como locos, ahora estamos prácticamente en casa. Nos ha cambiado mucho con esta pandemia nuestros hábitos. Yo no sé si gracias a mindfulness también nos puede ayudar a poder conocer más todo lo que nos está pasando y cómo podemos atajar si de alguna forma nos puede llegar a causar algo de estrés. Efectivamente. Pues creo que mindfulness tiene mucho que ver con lo que nos está ocurriendo, en la medida en la que esta situación que estamos compartiendo todos y todas nos ha parado en seco. Sí. Es decir, y eso realmente es de alguna manera la meditación, y es parar. Porque siempre estamos en movimiento. Físicamente tenemos una cierta tendencia al hacer, a estar siempre ocupados, a estar orientados hacia afuera. Entonces, mindfulness es esta
esta orientación hacia adentro, a cómo estoy yo, cómo me estoy sintiendo, cómo me está afectando esto que está ocurriendo. Entonces, varias cositas me vienen aquí. Entre ellas es, todo esto que estamos viviendo ahora nos está generando un gran sufrimiento, hablando en pocas palabras, un gran malestar. Entonces, hay una gran oportunidad aquí de poder parar para reconocer qué está ocurriendo, porque en el momento en el que paramos y estamos en casa, de repente no podemos salir, no tenemos contacto con los demás, de repente paramos y uno no ha tenido más alternativa que ver su vida, que verse a sí mismo. Tantas personas que habitualmente cuando sufrimos tendemos a evitar esto, a distraernos, y tenemos tantas formas de distraernos y de anestesiarnos en nuestro día a día, desde pues la televisión, las drogas, el juego, relaciones a veces no tan saludables, hábitos que nos mantienen siempre conectados a algo, ¿no? A una pantalla, a lo que sea, y nos desconecta de nosotros mismos. La tecnología nos desconecta de nosotros mismos. Entonces ahora es una gran oportunidad de disponer de ese tiempo para el autoconocimiento y la sanación, el bienestar de uno mismo, para poder ver qué está ocurriendo en mi vida y qué puedo hacer realmente para estar mejor y para poder participar también del bienestar común, ya que no estamos separados. Esta situación creo que también nos ha hecho comprender que los seres humanos, la humanidad, no estamos separados. Lo que ocurre en China ya no nos es ajeno. Lo que ocurre en Estados Unidos, estamos todos en el mismo barco. Entonces ya no es qué puedo hacer yo para estar bien, es qué podemos hacer como humanidad, cómo podemos conectarnos y cómo podemos juntos orientar y dirigir este barco en una dirección que sea favorable para todos por igual. Una de las frases que más se ha oído durante estos últimos meses es: después de esto todos vamos a ser mejor persona. ¿Eso realmente puede pasar? Que nos hemos conectado, hemos visto el sufrimiento de muchas personas, de muchas familias, y de alguna forma tenemos esa, no sé, nos sale esas ganas de poder ayudar. ¿Eso es cierto? Al final cada uno es como es, y una vez que pase todo esto, cada uno lleva su marcha, o nos estamos conociendo un poquito más a nosotros mismos y sacamos esa vena de compasión. Pues todo va a depender de cómo nos relacionemos con ello. Es decir, como que el universo ya ha dispuesto el tablero y ahora ¿qué quiero hacer con esto? Es decir, no decidimos qué recibimos del universo, qué recibimos del mundo, pero sí podemos decidir cómo yo me relaciono con esto que está ocurriendo aquí y ahora. Entonces, es importante reconocer cómo nos estamos relacionando con la situación, porque hay ciertos estados emocionales y mentales que no nos son favorables, como por ejemplo el miedo, como la ansiedad, que es el estar anticipando y qué va a ocurrir con todo esto, qué va a suceder. El hecho de estar, digamos, viviendo en un estado de miedo, de pánico, por ejemplo, va a generar agitación interna. No voy a tener claridad en mi mente para tomar decisiones que realmente estén alineadas con lo que es bueno para mí o para los demás. De ahí que sea tan importante el poder regresar a un equilibrio mental, emocional y de nuestro sistema nervioso, que está muy alterado. Estamos todos y todas con un estado de alerta, de amenaza, y esto nos genera mucha confusión y no nos permite, como te decía, ver con claridad y poder tomar decisiones sabias en la medida en la que tengo en cuenta pues algo mucho más amplio, que ese efecto túnel en el que estamos cuando estamos tan estresados y con ese miedo. Y el cultivo de la compasión, ya que lo has mencionado, va en la dirección de no solamente ser consciente del sufrimiento, de lo que estoy sintiendo, los demás y yo mismo, sino esa forma de relación con lo que ocurre que conecta con el deseo de aliviar el sufrimiento. Esto es la compasión. Es una cualidad innata en todos los seres humanos y que surge naturalmente cuando estamos en presencia del sufrimiento. ¿Qué es lo que sientes cuando ves a un niño o a un ser querido que está sufriendo? ¿Qué es lo que experimentas? Compasión, ¿no? Es decir, como un deseo de acercarme a él, de abrazarlo, de acompañarlo. Sí. Entonces, te diría, Antonio, que actualmente la compasión puede ser realmente como lo que nos puede
salvar a la humanidad de la autodestrucción, que es hacia donde nos dirigimos. El cómo nos relacionemos con lo que ocurre va a poder dirigirnos en una dirección o en otra. Entonces creo que cualidades como la compasión, como la empatía, como el tener en cuenta al otro y no solamente mirarme a mí mismo, el poder abrir y decir qué necesitamos, qué puedo hacer para alinearme con el bienestar común para todos. Cuando hablamos durante estos últimos meses con muchas personas, muchos colectivos, nos cuentan que si algo bueno de esta pandemia estamos teniendo es el poder tener más tiempo con los nuestros, el poder conocernos a nosotros mismos, que de alguna forma cuando se creó ese estado de alarma, ese confinamiento, automáticamente se creó un stop que quizá no lo hubiéramos hecho nosotros mismos si no lo hubieran impuesto, ¿no? Que como tú bien dices, el mindfulness es conocernos a nosotros mismos, es tener tiempo para nosotros mismos, de alguna forma hacer un examen, ¿no? Desde arriba a abajo de lo que hacemos y de todos nuestros actos. Si no hubiera sido por este estado de alarma, nadie lo hubiéramos hecho quizá, ¿no? Entonces también es bueno el conocerse, aunque no pase nada, el saber qué hago, cómo lo siento, por qué lo hago. No está mal de vez en cuando poder sentarnos y valorar todo lo que hacemos y hacia el camino que vamos, ¿no? Eso es. Podemos decir que se nos está dando una oportunidad. Es muy limitado pensar que algo es bueno o es malo. Es muy limitado, porque de hecho, en el momento en el que yo pienso que algo es malo, ya como nos sentimos, mal. En cuanto yo pienso que lo que me está ocurriendo es bueno, ya me siento bien. Entonces, esto es una forma de limitar la experiencia, y algo más amplio sería decir, ok, ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Cómo me estoy sintiendo con esto que está ocurriendo? ¿Y cómo puedo generar condiciones más favorables para la salud y para el bienestar? En ese sentido viene mindfulness, que podemos entender, fíjate, la meditación como una de las definiciones que más me gustan y más claras es sentarse y sentirse. Entonces, esta situación nos ha parado, nos ha hecho sentarnos, también en gran medida, como pararnos momentáneamente, bajarnos del tren de la vida, sí, ¿no? Que estamos siempre en ese ritmo frenético donde apenas podemos disfrutar de nuestro día a día porque estamos siempre anticipándonos a todo lo que hace algo que va a venir. Entonces sí, nos ha parado, pero fíjate, si yo paro, pero no me atiendo, sino que paro y me distraigo, porque desvío mi atención hacia cualquier entretenimiento que tenemos en el día a día, ¿realmente estoy conectando conmigo? ¿Realmente me estoy sintiendo? Porque es posible parar, es posible estar quieto sin hacer nada y estar totalmente desconectado de mí mismo. Entonces, en ese sentido, aquí incluir mindfulness en la experiencia sería, y también el cultivo de la compasión, no solamente parar para dejar de estar siempre en la acción, en el movimiento, sino también parar y empezar a orientar mi atención en cómo me estoy sintiendo, qué está ocurriendo aquí, qué pensamientos me están generando aflicción, qué estados emocionales me están limitando a mí mi experiencia y me están separando, alejando de la posibilidad de vivirme plenamente en este momento. Entonces, tenemos una gran oportunidad en este momento y de hecho se está viendo como cada vez más hay más interés en este tipo de prácticas. Lo estamos viendo, personas que ya se han dado cuenta de, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿De qué va esto de la vida? Nos ha hecho plantearnos pilares muy importantes en nuestra vida, y es, ¿de qué va esto de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es realmente importante? ¿Quién soy yo? Las personas nos estamos empezando a preguntar mucho esto. Es una necesidad de sentido vital, de que quizás esto no vaya simplemente a levantarnos, dedicar un tiempo al trabajo, comer y dormir o entretenerme en el día a día, sino que es posible dotar a la vida de sentido, de vivir una vida mucho más alineada con nuestros valores fundamentales. Y esto, entre otras cosas, genera felicidad, un estado de plenitud. Oye, muchas veces hay gente que con cualquier acción, esa gente te dice directamente, es que yo ya soy feliz, o para mí es un lujo. Quizá nos estamos limitando
por el hecho de nuestras actividades, nuestras acciones, de disfrutar plenamente de una comida, disfrutar plenamente de una compañía, por el simple hecho de estar pensando en lo que voy a hacer ya mañana, en llenar mi agenda de actividades, pero no disfrutar realmente de esas actividades. Eso realmente no está pasando, ¿no? Está ocurriendo, es decir, el hecho de poder, o sea, mindfulness, digamos, no se aleja o no separa el hecho de disfrutar de las cosas del día a día también. Podemos distinguir como dos tipos de felicidad, vamos a decir, ¿no? Desde los griegos, y es la felicidad hedónica, ¿no? Que es el disfrute del placer sensorial, como tú dices, de una buena comida, de una buena compañía, de una buena película también, claro. Sí. Y también la felicidad eudaimónica, que es una felicidad que está relacionada con llevar una vida alineada con tus valores, con lo que es importante para ti. Es que hay una coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Lo que siento. Sí. Pero habitualmente pensamos una cosa, decimos otra. Totalmente. Y sentimos otra diferente, ¿no? Entonces por ahí va, de claro que es una posibilidad, creo que sí, disfrutar del día a día de las cositas que nos ofrece la abundancia increíble en la que vivimos, y también el empezar a reconocer este tipo de actitud, este tipo de actividad que hago en mi día a día, esto es lo que invierto mi tiempo, ¿está orientada realmente en mi bienestar y el de los demás? ¿O me está llevando en direcciones que son perniciosas o perjudiciales para mí y para los demás? ¿Cómo estoy contribuyendo yo a mi bienestar ya de los demás con ciertas actividades en el día a día que todas tenemos? Oye, Darío, yo no sé si nos puedes dar algunos consejos para aquellas personas que nos están viendo ahora mismo para poder utilizar esa técnica de relajación como es el mindfulness en nuestro día a día, unos tips para poder tener mejor calidad de vida y, como tú bien dices, alinear y ir por el mismo sentido. Pues es algo tan sencillo como puede ser preguntarnos qué es realmente importante para mí. Es decir, preguntarme, incluso hacer un listado. Fíjate, un ejercicio muy sencillo que invito a hacer a muchas personas. Coges una hoja, haces 2 columnas y en la columna de la izquierda pones actividades, personas, comidas, actitudes que son favorables para ti, que están orientadas en el bienestar, en tener vitalidad. Y en otra columna, pues actividades, actitudes, personas, alimentación, ciertas formas de relación que no me hacen bien. Entonces uno empieza a ver aquello que lo que invierte su tiempo y su vitalidad en el día a día, que es favorable y lo que no. Y cuando tengas esas 2 columnitas que vas a sacar, pregúntate en el día a día, cuánto de tiempo y de energía estás invirtiendo en cada una de estas columnas, en cada una de estas actividades. Si simplemente dejáramos de hacer todo aquello que nos es perjudicial, nuestra vida sería otra. Pero a menudo somos conscientes de lo que no me hace bien, pero tendemos a reiterar ahí, a mantener ese tipo de hábitos. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos como metidos en una estructura, en hábitos en los que no salimos, porque vivimos en piloto automático. Sí. Y de esto va mindfulness, de parar para reconocer todos estos hábitos, todos esos patrones que no son beneficiosos ni para mí ni para nadie. Pero nos cuesta mucho como ver esto, nos cuesta mucho reconocerlo. Y entonces, desde aquí, una gran invitación a que puedan permitirse entrar en contacto con estas disciplinas que se están llevando a cabo en todos los ámbitos y que hoy día es una parte fundamental para la salud. Es decir, al igual que nos levantamos por la mañana, nos lavamos los dientes, comemos, nos aseamos, dormimos, pues podemos entender la práctica de meditación como otro hábito más que podemos incluir en el día a día, y es pararme unos minutos a preguntarme cómo estoy, cómo me estoy sintiendo ahora y qué puedo hacer hoy para orientar un poquito las condiciones de mi vida en una dirección más favorable. La verdad es que son unos muy buenos consejos, pero yo no sé, Darío, ahora mismo estás en Villarroledo, yo no sé si te vuelves a marchar, si estarás con nosotros aquí en Villarroledo un poquito más tiempo, si aquellas personas que realmente quieran indagar un poquito más en mindfulness puede contar contigo o te nos vas, no lo sé. Sí, soy volátil, voy a donde un poco se me llama y
todos somos, de alguna manera, tenemos una función. En mi caso, ahora mismo estoy en Villarrobledo, pero me estoy moviendo ahora a la costa también. Con esto, con el progreso de la tecnología, pues facilita este tipo de acompañamiento. Yo pues también soy psicólogo, aparte de haberme formado en, incluyendo la formación en mindfulness y en el cultivo de la compasión. Y ya desde hace años llevo acompañamiento terapéutico individualmente, como terapia, más bien con todo ese tipo de técnicas, cómo podemos generar ciertos cambios en tu vida, con lo que te está ocurriendo a ti en particular, y también a través de formaciones y de cursos que actualmente es en línea, es online. Hay muchas personas que me conocen y que conozco que he enviado Villarrobledo y que he acompañado, tanto individualmente como en grupo, en cursos grupales. Además es que en los grupos tiene un componente muy potente, porque cuando estás experimentando los mismos procesos que el resto de personas con los que estás viendo ese proceso de un par de meses, de varias semanas, te das cuenta de que lo que le ocurre al otro no es tan diferente de lo que me ocurre a mí, que por lo que sufre el otro no es tan diferente, y lo que le hace bien al otro no es tan diferente de lo que también me hace bien a mí. Entonces, actualmente y en un par de semanas estamos comenzando desde el Instituto de Star Mindfulness que dirijo, un par de oportunidades de acercarnos a estas habilidades, a estas prácticas. Un curso de gestión emocional y del estrés que está pues, creado y orientado a lo que estamos viendo actualmente. Por ejemplo, la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es la capacidad de poder identificar nuestras emociones y aprender a gestionarlas. Nos cuesta mucho expresar nuestras emociones, tendemos a hacerlo de forma errática, en el sentido de que generamos mucho sufrimiento a veces. Emociones como la ira, como el miedo, que aprendemos a gestionar en este programa. Aprendemos sobre el estrés, cómo funciona el sistema nervioso, cómo a través de la respiración y de nuestro propio cuerpo podemos regular estos estados. Y también el cultivo del amor, entendiendo aquí el amor como un deseo por la felicidad. Si te amo, deseo que seas feliz y deseo que puedas desarrollarte en todo tu potencial en tu vida, que puedas florecer como ser humano. Esto se trabaja en el curso GEM de gestión emocional y del estrés, y otro programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión, que lo hemos mencionado hoy. Este proceso que surge naturalmente en respuesta al sufrimiento propio y el de los demás. Y en este programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión nos acercamos a la experiencia misma de sufrimiento que tendemos a sacar de nuestro día a día. Como decíamos, cuando sufrimos es como que lo que vemos fuera. En las sociedades, si te das cuenta, tenemos tanto la enfermedad, la vejez y la muerte como algo separado, ¿verdad? Como en los hospitales, en los centros de ancianos, ¿verdad? Y los sanatorios, que están como todo un poco ahí. No lo queremos en nuestra vida, lo tenemos como alejado. Cuando en realidad es algo inherente a la vida misma, la experiencia de sufrimiento. Entonces, si siempre lo estamos separando o alejando de nuestra vida, no vamos a aprender una forma de relacionarnos con esta experiencia que sea saludable y adaptativa. Ahí va la compasión, como un reconocimiento del sufrimiento y al mismo tiempo orientando nuestros recursos en aliviarlo, en ver qué puedo hacer realmente con esto. Y esto es lo que estaremos trabajando en este programa. Es curioso porque justamente nos hablas de tanatorios, de la muerte, y dependiendo de qué cultura y dependiendo de qué países viven la muerte de una forma totalmente diferente. También será muchas veces por esa normalización en la sociedad, ¿no? De esas situaciones. Oye, pues la verdad es que nos encantaría que estuvieras en Villarrobledo haciendo pues estas terapias, estas prácticas, este cultivo de la compasión con grandes grupos, porque sabemos que cuando se trabaja en grupo, yo creo que las experiencias son mucho más bonitas, ¿no? Y florecen mucho más, ¿no? Sí, en este caso a mí me gusta trabajar con grupos reducidos porque me gusta que todas las personas tengan tiempo para poder comentar lo que están viviendo con las prácticas. Los grupos de trabajo, tanto en mindfulness como en el cultivo de la compasión, no son tanto, no es terapia grupal, porque digamos que uno no entra tanto en su experiencia que está viviendo, no necesariamente, sino que es, bueno, cómo generar herramientas para todos, que nos puedan beneficiar para todos por igual, y también viendo qué obstáculos se va encontrando uno en esa práctica. Varias cosas para aclarar que solemos tener como unas dificultades, y es que primero de todo
tanto mindfulness como el cultivo de la compasión son cualidades universales, ¿de acuerdo? Que aunque vienen de tradiciones contemplativas, no están vinculadas a ninguna religión en particular. La compasión está en todas las religiones, está en todas las tradiciones y está vinculada, y se habla de la compasión como lo que nos da felicidad realmente. Me di una cita del Dalai Lama, que es como la cabeza, digamos, del budismo tibetano, y dice: si quieres que los demás sean felices, cultiva la compasión. Si quieres tú ser feliz, cultiva la compasión. La verdad es que nos quedamos con esa frase, Darío, muchísimas gracias. Lo que sí que está claro antes de despedirnos, gracias a las tecnologías podemos estar prácticamente en cualquier parte del mundo. Te podemos encontrar en redes sociales también, ¿no? Coméntanos. Sí, a través del Instagram, el Facebook y también la página web, donde estamos ahora mismo ofreciendo estos cursos, en starmindfulness.com. Aquí también quiero incidir en que, reconociendo la situación en la que estamos, y que realmente desde el instituto nuestro deseo es que estas herramientas puedan llegar a todas las personas, porque realmente es una necesidad más que nunca. Necesitamos herramientas para poder gestionar esto que estamos viviendo y poder, como decía, generar condiciones más favorables para la salud y para el bienestar. Entonces, tanto en la página www.starmindfulness.com como en las redes poniendo Star Mindfulness, pueden encontrar estos cursos, y también estamos ofreciendo ayudas y becas para la participación, que nos pueden comentar tu situación para ver cómo podemos facilitar el que accedas a estos recursos para que sean para tu ayuda y tu beneficio y el de tus seres queridos, las personas de tu entorno. Muy bien, Darío, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, y esperamos poder volver a vernos muy pronto para que nos sigas comentando cómo se van dando estas técnicas y bueno, pues todos los proyectos que tienes en el futuro, que sabemos que son muchos y con muchísimos viajes que ahora están un poquito más limitados, pero sabemos que ahí están, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, siempre un gusto compartir contigo y con vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.